Trump acaba de publicar gracias a Irán en mayúsculas en Truth Social. No después de un acuerdo de paz, no después de que Irán se rindiera, después de que Irán reabriera el estrecho de Hormuz en sus propios términos. Piensa en lo que eso significa. Estados Unidos pasó 48 días bombardeando Irán, desplegó 16 buques de guerra, estacionó 10.000 tropas en la región, impuso un bloqueo naval total, amenazó con destruir la red eléctrica de Irán, su infraestructura energética, toda su capacidad económica. Pete Hegseth se paró en el podio del Pentágono y le dijo directamente a Irán, y quiero que escuches estas palabras, no puedes controlar nada. Y cuando todo terminó, el presidente estadounidense escribió, gracias en mayúsculas. Eso no es como se ve la máxima presión cuando funciona. Eso no es lo que produce, no puedes controlar nada. Aquí pasó otra cosa, y los medios tradicionales no te van a decir qué es. Si este canal te ayuda a ver a través del ruido en historias como esta, suscríbete ahora mismo. Desglosamos la estructura detrás de los titulares cada semana, y esta historia es una de las más importantes que hemos cubierto. Déjame darte el único número que lo explica todo. Los registros oficiales de aduanas de China muestran 0 importaciones de petróleo iraní desde 2022. 0, no reducido, no en descenso, 0. Oficialmente China no ha comprado ni un solo barril de crudo iraní en 3 años. Y sin embargo, en 2025 China registró 1.3 millones de barriles diarios de crudo llegando desde Malasia. Hay un problema con esa cifra. La producción total de petróleo de Malasia es aproximadamente de 600.000 barriles por día. China estaba importando oficialmente más del doble de lo que Malasia es físicamente capaz de producir. Ese petróleo era iraní. El papeleo decía malasio. Esa única brecha entre lo que dicen los registros oficiales y lo que físicamente se movió es toda la historia de por qué Irán sobrevivió 48 días del bombardeo estadounidense más intensivo en Medio Oriente desde la Guerra del Golfo. Es la razón por la que Irán pudo elegir cuándo abrir el estrecho de Hormuz, no Estados Unidos, Irán. Entonces, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo un país absorbe 48 días de bombardeos sostenidos, un bloqueo naval con 16 buques de guerra y 10.000 efectivos, sanciones financieras máximas y aún así sale eligiendo sus propios términos de salida? La respuesta es una arquitectura económica que China pasó una década construyendo y Washington o no la vio venir o decidió no tomarla en serio. De cualquier forma, los resultados ahora son visibles para que todos los gobiernos del mundo los estudien. Así es como se ve realmente esa arquitectura. 3 componentes centrales. Primero, el sistema de pagos del petróleo. Las sanciones estadounidenses funcionan cortando a los países de SWIFT, la red global que conecta bancos y procesa pagos internacionales en dólares. Sin acceso a SWIFT significa que no puedes recibir dólares, no puedes pagar importaciones, no puedes pagar a tu ejército, no puedes funcionar como una economía moderna. Ese es el diseño. Así es como Estados Unidos convierte el acceso financiero en influencia política. China rompió ese diseño construyendo alrededor de él. Durante años, China ha estado pagando el petróleo iraní en yuanes chinos, canalizados a través de bancos chinos de segundo nivel que no tienen exposición a la aplicación financiera estadounidense. Estos bancos no operan en el sistema del dólar. No tienen activos que Estados Unidos pueda congelar, ni relaciones corresponsales que Estados Unidos pueda amenazar. El yuan fluye desde las refinerías chinas directamente a cuentas iraníes a través de canales que el corte de SWIFT simplemente no alcanza. Estados Unidos diseñó un muro. China construyó una puerta en ese muro y le dio a Irán la llave. Segundo, la flota oscura. Petroleros vinculados a China que operan lo que los analistas llaman la flota sombra o flota oscura, desactivan físicamente sus transpondedores AIS.
los sistemas de seguimiento GPS que indican a los servicios de monitoreo satelital dónde se encuentran los barcos. Estas embarcaciones navegan de forma invisible, se encuentran con otros petroleros en aguas internacionales lejos de cualquier puerto. Transfieren crudo iraní a buques con banderas limpias y documentación de propiedad limpia, y esos buques luego atracan en refinerías chinas sin nada en la documentación que vincule el petróleo con Irán. De ahí salieron los 1.3 millones de barriles malayos, petróleo iraní cargado en petroleros conectados a Irán, transferido en el mar a buques con bandera de Malawi o Panamá u otras, luego registrado en las aduanas chinas como crudo malayo o iraquí u omaní. El petróleo físico se movió. El rastro documental apuntó a otro lugar completamente distinto. Estados Unidos construyó muros financieros alrededor de los ingresos petroleros de Irán. China construyó logística invisible que movió el petróleo directamente a través de ellos. Tercero, la reserva estratégica de petróleo. Antes de que comenzara este conflicto, China ya había almacenado aproximadamente 1.2 mil millones de barriles de crudo en reservas estratégicas construidas en 2 años comprando crudo sancionado iraní y ruso a precios fuertemente descontados. Cuando el estrecho de Hormuz se cerró y los precios globales del petróleo superaron los $120 por barril, China no entró en pánico. Sus refinerías siguieron funcionando, sus fábricas siguieron produciendo, su mercado se mantuvo estable. Mientras tanto, el jefe de la AIE apareció ante las cámaras y advirtió que Europa tenía aproximadamente 6 semanas de suministro de combustible para aviones. China tenía 4 meses de cobertura en almacenes. El choque energético que Estados Unidos calculó que crearía una presión insoportable sobre Irán al colapsar los mercados globales, sacudir a sus aliados regionales y forzar una rendición negociada rápida, impactó en todas partes excepto en el único país donde Estados Unidos necesitaba que impactara. China ya había neutralizado esa arma antes de que comenzara el conflicto. Ahora, esto es lo crítico para entender el papel de China, porque la narrativa dominante lo interpreta completamente mal. China no es un aliado militar de Irán. China no disparó un solo tiro en este conflicto. Cuando un petrolero de propiedad china intentó pasar por el estrecho bajo bandera de Malawi con un transpondedor manipulado, dio la vuelta tras advertencias estadounidenses. China se ha mantenido cuidadosa y deliberadamente por debajo del umbral de confrontación militar directa con Estados Unidos durante todo este episodio. Lo que China es y ha sido durante años es el asegurador económico de Irán, el país que compró el petróleo que Estados Unidos intentaba embargar, el país que vetó la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que habría autorizado la aplicación internacional para reabrir el estrecho por la fuerza. El país que utilizó su lenguaje diplomático más firme para calificar el bloqueo estadounidense de peligroso e irresponsable. El país cuyo ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, llamó a su homólogo iraní antes de que el estrecho se reabriera y señaló que China estaba dispuesta a apoyar una vía diplomática. Esa llamada importa enormemente porque le dio a Irán exactamente lo que necesitaba para presentar la reapertura del estrecho, no como una rendición militar forzada, sino como un gesto diplomático calculado vinculado al alto el fuego en el Líbano. Irán no dijo, nos rendimos, el estrecho está abierto. Irán dijo, en reconocimiento del alto el fuego en el Líbano, estamos abriendo el estrecho como medida de buena voluntad. Luego Estados Unidos dijo gracias. Eso es algo completamente distinto, y esa diferencia entre capitulación y gesto estratégico fue posible porque China proporcionó suficiente oxígeno económico para mantener a Irán estable, paciente y negociando desde una posición de control y no de desesperación. Hay un momento histórico que lo deja muy claro. En 1956, Reino Unido y Francia lanzaron una operación militar para retomar el control
control del canal de Suez después de que el presidente de Egipto, Gamal Abdel Nasser, lo nacionalizara. La operación fue militarmente exitosa. Las fuerzas británicas y francesas avanzaban y ganaban sobre el terreno. Y entonces Estados Unidos le dijo a Reino Unido que se detuviera, no mediante fuerza militar, sino con una sola amenaza económica. Estados Unidos dejó claro que no apoyaría la libra esterlina si Reino Unido no se retiraba. Las reservas de divisas de Reino Unido estaban casi agotadas. Frente al colapso financiero, en lugar de la derrota en el campo de batalla, Reino Unido se retiró. Francia siguió. Nasser mantuvo el canal. La historia lo recuerda como la crisis de Suez, el momento en que el Imperio Británico descubrió que el éxito militar no significa absolutamente nada cuando la arquitectura económica debajo de ti puede ser retirada por un actor más poderoso. Lo que acaba de ocurrir en el estrecho de Hormuz es el Suez de Estados Unidos, no porque Estados Unidos perdiera en el campo de batalla, sino porque su herramienta de máxima presión, las sanciones, el bloqueo, la guerra financiera, la campaña militar, chocó directamente con una contraarquitectura que China llevaba una década construyendo. Una arquitectura que mantuvo a Irán financieramente vivo, mantuvo sus ingresos petroleros fluyendo por canales invisibles, absorbió el shock energético diseñado para quebrar su resistencia y le dio a Irán la paciencia y estabilidad para elegir su propio momento, sus propias condiciones y su propia narrativa. Estados Unidos llevó máxima fuerza. China ya había construido máxima resiliencia. Y la brecha entre esas dos cosas, entre lo que Estados Unidos desplegó y lo que logró, ahora es visible para todos los ministerios y oficinas de planificación estratégica del mundo, lo que nos lleva a la pregunta que nadie en el análisis convencional está haciendo. Si la arquitectura económica de China es lo que le dio a Irán la capacidad de salir de este conflicto en sus propios términos, ¿qué significa eso para cualquier futuro intento estadounidense de usar sanciones y bloqueos contra cualquier país con una relación profunda con China? Mira el patrón de las últimas 3 décadas. Corea del Norte ha sobrevivido sanciones estadounidenses durante 30 años. Venezuela lo ha hecho durante años. Rusia absorbió el régimen de sanciones más completo de la historia moderna después de 2022 y sigue librando una guerra a gran escala en Ucrania. Irán sobrevivió 48 días de bombardeos sostenidos y un bloqueo naval y aún así logró elegir su propia salida. En cada caso donde la presión económica estadounidense no produjo el resultado esperado, el factor estructural común es el mismo. China, sus sistemas de pago fuera del dólar, su disposición a ser comprador de último recurso para exportaciones sancionadas, sus reservas estratégicas absorbiendo shocks energéticos y su veto en el Consejo de Seguridad de la ONU bloqueando mecanismos de ejecución internacional. Esto no es una serie de accidentes, es una estrategia que China lleva décadas ejecutando, construyendo una alternativa al sistema financiero global dominado por Estados Unidos. No mediante confrontación militar ni declaraciones dramáticas, sino a través de una arquitectura económica silenciosa, paciente e invisible que es extremadamente difícil de confrontar directamente sin desencadenar un conflicto mucho mayor. El primer ministro de España lo dijo abiertamente en medio de esta crisis. No hay nadie más que pueda resolver esta situación excepto China. Eso no es un comentario de noticias, es un veredicto estructural sobre la nueva arquitectura del poder global. Así que aquí es donde están las cosas ahora mismo. El fuego expira en 4 días. Irán aún posee uranio enriquecido. La cuestión nuclear sigue completamente sin resolver. El bloqueo estadounidense sobre los puertos iraníes sigue en pie. El acuerdo no está cerrado, pero Irán ahora está sentado en la mesa de negociación desde una posición extraordinaria.
Este es un país que controló el punto de estrangulamiento energético más crítico del mundo durante 48 días, que absorbió la campaña militar estadounidense más intensa en la región en décadas, que sobrevivió a un bloqueo naval total y que aún así pudo elegir cómo, cuándo y en qué términos terminar la crisis inmediata. Esa posición negociadora se construyó en Pekín, no con soldados ni buques de guerra ni declaraciones públicas de alianza, sino con sistemas de pago fuera del dólar, petroleros en la sombra transfiriendo crudo en el mar, 1,2 mil millones de barriles almacenados silenciosamente en instalaciones chinas y un veto en el Consejo de Seguridad de la ONU utilizado en el momento preciso. El estrecho de Hormuz tiene 33 kilómetros de ancho en su punto más estrecho. Estados Unidos desplegó 16 buques de guerra y 10.000 efectivos para controlarlo. Y el presidente estadounidense aún así tuvo que escribir gracias cuando Irán decidió reabrirlo. Esa brecha entre el poder que Estados Unidos desplegó y el resultado que obtuvo es obra de China, no mediante una sola acción dramática, sino a través de una década de construcción silenciosa a la que Estados Unidos no prestó atención o decidió no tomar en serio. Todo gran imperio en la historia ha enfrentado un momento en el que descubre que las reglas del juego cambiaron mientras no estaba mirando. Estados Unidos está enfrentando ese momento ahora, no al final de un cañón, sino al final de una década de arquitectura económica invisible construida por un país que nunca tuvo que disparar un solo tiro para que funcionara. Observa cuidadosamente la próxima ronda de negociaciones, no por lo que Irán exija, sino por lo que China no diga. Porque en esta historia, como en cada gran cambio estratégico de la historia moderna, el actor más importante es el que construyó más diciendo menos. Deja tus opiniones en los comentarios. ¿Crees que la herramienta de sanciones de Estados Unidos está rota para siempre o hay una forma de recuperarla? Porque esa respuesta determina todo sobre los próximos 10 años del poder global. Y suscríbete si quieres ser la persona en la sala que realmente entiende lo que está pasando antes de que los demás se den cuenta.